México le negó ayuda. Europa, en su desesperada carrera por reemplazar el gas ruso, puso sus esperanzas en México como posible salvador energético. Sin embargo, las prioridades internas del gobierno mexicano, encabezado por figuras como Claudia Sheinbaum, dejaron en claro que las demandas del viejo continente no serían una prioridad. La crisis energética europea no solo expuso sus debilidades estratégicas, sino también la falta de infraestructura para gestionar nuevas alianzas. México, con sus limitaciones y compromisos locales, se convirtió en un ejemplo de las oportunidades fallidas que han intensificado la dependencia europea del gas ruso. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El caos energético en Europa no tiene un salvavidas en Sheinbaum. Mientras el continente enfrenta una crisis sin precedentes en su intento por desvincularse del gas ruso, las alternativas parecen más distantes que nunca. Con el contrato de tránsito de gas a través de Ucrania próximo a expirar, la desesperación ha llevado a la Unión Europea a buscar nuevas fuentes de energía con una urgencia pocas veces vista en su historia. Entre las opciones consideradas, México emergió como un inesperado candidato a convertirse en el nuevo proveedor. Sin embargo, esta apuesta ha expuesto la fragilidad de Europa al depender de líderes como Claudia Sheinbaum, cuyas prioridades no convergen con las necesidades energéticas del viejo continente. La mirada hacia México como alternativa de suministro parecía un movimiento audaz y poco convencional. Las primeras compras de gas mexicano, junto con importaciones de Egipto e Indonesia, marcaron un intento desesperado por llenar el vacío dejado por Rusia, según datos analizados por RIA Novosti. A pesar de estas maniobras, los números son contundentes. El volumen adquirido apenas roza lo necesario para compensar el flujo ruso que sostenía la industria europea. El viejo continente va en picada. El dominio ruso en el mercado energético era abrumador. En 2022, casi el 40% del gas consumido por Europa provenía de Rusia. Aunque diversificar el suministro es una aspiración lógica, las limitaciones en recursos e infraestructura complican esta transición. México ha resultado un caso paradigmático. Aunque cuenta con significativas reservas de gas natural y un sector exportador en ascenso, sus intereses nacionales y los proyectos estratégicos de su gobierno han restringido su capacidad de responder a la demanda europea. Sheinbaum, una de las figuras más prominentes de la política mexicana, ha priorizado fortalecer a Pemex y promover energías renovables en México, dejando claro que los desafíos europeos no figuran en su agenda inmediata. El descontento en Europa es innegable, pues la fragmentación del suministro energético y los precios desorbitados han llevado al continente a un punto crítico. Los envíos de gas desde Estados Unidos y Qatar se han incrementado, pero los costos son mucho más altos que los del gas ruso. En medio de esta crisis, depender de México se ha convertido en una muestra de desesperación más que en una estrategia funcional. Además, la infraestructura europea para procesar y distribuir gas natural licuado sigue siendo insuficiente para responder a esta emergencia. Aunque varios países europeos han intensificado la construcción de terminales para gas natural licuado, estos proyectos necesitan años para completarse. Mientras tanto, la capacidad para aumentar las importaciones es limitada, perpetuando la dependencia de Rusia como principal proveedor. Ni las sanciones internacionales ni los conflictos políticos han logrado debilitar la influencia de Moscú en el mercado energético global. Sin embargo, el caso de México también merece una evaluación minuciosa de este complejo panorama. La industria gasífera mexicana enfrenta retos profundos: falta de inversiones en infraestructura, regulaciones complicadas y un consumo interno que crece sin tregua. Aunque México exporta a Estados Unidos y otros mercados, la mayoría de estos acuerdos están atados a contratos rígidos y de un largo plazo que dificultan una respuesta inmediata a Europa. El gobierno de México ha dejado claro que su prioridad es satisfacer la demanda interna y reforzar los sectores industriales antes que asumir compromisos internacionales que podrían comprometer su estabilidad.
La visión de Claudia Sheinbaum se alinea con esta postura pragmática, enfocándose en fortalecer la seguridad energética nacional y promover una transición sostenible hacia fuentes de energía renovable. La necesidad urgente de Europa contrasta radicalmente con las prioridades mexicanas, mientras el dominio de Rusia en el mercado energético continúa jugando un papel central en esta crisis global. La redirección de los recursos energéticos rusos hacia Asia ha transformado por completo el panorama geopolítico. Durante 2023, China e India se consolidaron como destinos clave del gas ruso, marcando un récord histórico en exportaciones. Con esta jugada estratégica, Rusia no solo garantiza su estabilidad económica, sino que también desarma los intentos europeos de debilitar su posición internacional. La paradoja es evidente. Mientras Europa busca aislar a Moscú, su propia ineficacia y falta de acuerdos sólidos con socios como México han agravado su fragilidad. Las sanciones impuestas contra Rusia han resultado en un efecto contraproducente para Europa, que ahora se encuentra explorando soluciones menos viables. Mientras tanto, Putin refuerza su dominio energético, capitalizando una demanda global que no muestra signos de desaceleración. El futuro de esta crisis energética es incierto, pero el horizonte para Europa se vislumbra sombrío, con sacrificios y desafíos inevitables este invierno. México, aunque una opción atractiva a primera vista, demuestra ser una salida más ilusoria que práctica. Por otro lado, figuras como Claudia Sheinbaum permanecen enfocadas en prioridades nacionales, mostrando que las necesidades locales tienen un peso mayor que los problemas energéticos europeos. Esto deja en claro que las alianzas estratégicas no surgen de la noche a la mañana ni pueden basarse en expectativas irrealistas. Sustituir la influencia energética de Rusia en Europa es una tarea que excede las capacidades actuales del continente. Sin una planificación sólida, cada paso en falso reafirma la dependencia europea del gas ruso, manteniendo a Moscú en una posición de ventaja. En el caso de México, los desafíos internos, como la falta de infraestructura adecuada y el enfoque en la demanda doméstica, han limitado drásticamente su potencial para convertirse en un proveedor clave de Europa. La relación con Estados Unidos sigue siendo su prioridad comercial. Realizar los cambios necesarios para que México se convierta en un jugador importante en el mercado europeo requeriría una inversión titánica y una reestructuración total de su política energética, algo que no parece estar en los planes de Sheinbaum. Europa paga ahora las consecuencias de sus decisiones, mientras Rusia consolida su lugar en un entorno energético global cada vez más competitivo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos.
La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.